Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario de precios intradiarios, Forex con café, para los que no son suscriptores del servicio, para este día martes 2 de julio, son rayando el caballo, las 4 de la mañana, tenemos una hora de trade abierto, en un día donde, pues de todos modos, la parte fundamental seguirá apuntando a una agenda un tanto escueta. No hubo fundamentales importantes durante la sesión asiática pasada. Nos quedamos con el ISM manufacturero, que sorpresivamente mantiene al dólar hacia el alza. Ahí la verdad es que hay un tema interesante. Mayormente es que la gente está introduciendo en la ecuación la posibilidad de la victoria de Donald Trump, y que este es un volumen, parece que de apuestas más o menos interesante, porque desde el punto de vista fundamental de corto plazo no habría razones para que el dólar siguiera subiendo, y desde el punto de vista técnico cada vez se vuelve más intrincado el estar explicando esta fortaleza del dólar, pero existe y está visible, vamos a decirlo así, ¿no? Una posible explicación del movimiento del dólar podría ser, si usted observa el ritmo de ascenso que teníamos por acá, a ver si puedo seleccionar esta madre, ahí está. En el primer swing que tuvimos por acá, el retroceso fue prácticamente del 76,4. El siguiente swing, pues decíamos nosotros, está acelerando, ¿no? Porque había hecho un movimiento un poco más amplio y el retroceso se había, pues, reducido a menos del 50%. Entonces decíamos, es una aceleración. Pero después de ahí entramos en una fase de lenta velocidad. Esta lenta velocidad, si se fija usted, puede ser comparable con las veces de una plana extendida, ¿no? A, o plana corrida, depende de cómo termine este asunto, A, por aquí ser la onda B, y esto ser una onda C con la 1 extendida, 1 de C, 2 de C, 3 de C, 4 de C, 5 de C, y entonces acabar de todos modos acelerando por un retroceso menor del 76,4%, pero superior al de esta zona de soporte. Esa es una posibilidad que tendremos que estar todavía considerando, sobre todo si el día de hoy viéramos un fallo en romper esta zona de resistencia. Yo creo que aquí hay una pequeña zona que valdría la pena estar contemplando como una posible interacción en el corto plazo para esta circunstancia, que es justamente la coincidencia con esta zona de resistencia que teníamos previamente establecida. El movimiento bajista falló en pagar la consolidación, algo que es atípico si realmente estuviéramos arrancando una fase bajista, a menos de que, pues este fue el primer tramo de ese movimiento bajista y este es un pullback bien profundo de ese segundo tramo. Entonces, el punto crítico en esta jornada, y donde va a estar complicado el negociar el día de hoy, será saber si logra mantenerse por debajo o revienta la resistencia. Yo diría casi al grado de que para el día de hoy estaría muy complicado intentar operaciones de compra de dólar, ¿no? O sea, donde estuvimos apostando por la debilidad del euro, la debilidad de la libra, etcétera, etcétera, antes de romper esta barrera, y sí más o menos sensibles a la posibilidad de reversals bajistas del dólar. Eso es por un lado, ¿no? Esta es, digamos, como una piececita de la información. La otra es, bueno, ahorita regreso con esto. Bueno, aquí, antes de que se me olvide, este fue el marcador del día de ayer. Ayer, honestamente, si a mí me pregunta, ¿yo metí gol? No metí gol. Pero por las instrucciones que dejamos, si alguien se portó así muy tiquismiquis y dijo, bueno, aquí ya cumplió la parte donde ayer lo que pedíamos para una compra de euros era que el precio fuera capaz de estar por debajo de esta zona de soporte. Aquí estuvo por debajo de esta zona de soporte. Nosotros decíamos que rechazara esta zona de soporte más adelante. O sea, si el precio caía por debajo, se descartaba la señal. Y bueno,
el precio rebotó hacia el alza. Entonces, si alguien se metió por aquí y salió en el break-even, pues pudo haber anotado gol de pura chiripa. Yo honestamente no creo que se hubieran cumplido las condiciones para ninguna de las señales que tenemos, porque ayer lo que veíamos, y como se lo platiqué en Forex con Café, era, o lo que esperábamos, a lo que le estábamos apostando, era a que hubiera una continuación del movimiento de caída del dólar para pagar la consolidación que finalmente, recordando aquí cómo quedamos con el dólar, que se fuera contra esta meta, cosa que nunca pasó. De hecho, se estuvo regresando por ahí. Lo que hubiera activado esa entrada, mal activado creo yo, pero bueno, sería este flamazo que nos dio el dato del ISM, que finalmente fue contrarrestado, fue visto como oportunidad para comprar dólares baratos, para cubrirse de la posibilidad de Donald Trump ganando las elecciones. ¿Por qué? Porque Donald Trump trae pues una retórica de aplicar aranceles a diestra y siniestra, como lo hizo más o menos en su primer mandato, y esto tiene implicaciones inflacionarias. O sea, el que le aumentes el 10% a los insumos de todo mundo, pues obviamente genera presiones inflacionarias, y esto obligaría a la Reserva Federal eventualmente, que es lo que la gente está calculando, pues a tener que mantener las tasas altas por más tiempo, en el menor de los casos, en el más probable de los casos inclusive tener que volver a retomar el alza de tasas para contrarrestar las ideas inflacionarias de Donald Trump, ¿no? Entonces básicamente esto es lo que está provocando este espacio de apuestas pro dólar. Ya se habrá agotado, esto eventualmente tendría que agotarse, lo que todavía no tenemos claro es el indicio de si ya se agotó. Otro ejemplo muy claro de esto es el comportamiento del australiano. Déjenme ponerle aquí el comparativo de los 7 principales pares con respecto al dólar. A ver si aquí se va. No tenemos fotos para mostrarle porque no hubo fundamentales, pero ahí está. Ve usted el comportamiento de los 7 principales pares frente al dólar. La segunda moneda más débil el día de hoy, hasta hace ratito que entró la sesión europea, era el dólar australiano, a pesar de que las minutas de la Reserva de Australia, del Banco de la Reserva de Australia, estaban señalando que pues sí sopesaron el tema de subir las tasas de interés, como Bullock había dicho, solo que decidieron que pues el argumento era más sólido por mantener las tasas que realmente por necesitar subirlas, y que creen que eventualmente podrían conducir la política monetaria para regresar la inflación al objetivo, ¿no? Entonces, de hecho, en probabilidades, por aquí los mercados calculan una posibilidad de 3, o sea, un 33% de probabilidades de que haya un aumento de tipos a partir de agosto, y todavía no tienen 0 probabilidades contempladas de que el Banco de la Reserva de Australia reduzca los tipos de interés. Es decir, hay un tercio de probabilidades de que tengan que subir más allá de agosto, no ahorita, las tasas de interés si la inflación sigue sin caer, ¿no? Aunque lo que dice las actas del Banco de la Reserva de Australia es que necesitan estar atentos a la posibilidad de riesgos alcistas para la inflación, pero y que si vieran un aumento material de los precios podrían requerir entonces ahí sí subir las tasas de interés, pero todavía ven la posibilidad de regresar la inflación al objetivo sin tener que hacer algo adicional, ¿no? Si no, ya hubieran decidido subir las tasas de interés. Eso es básicamente la historia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el dólar australiano? Bueno, pues que está cediendo frente a la fortaleza del dólar, básicamente, ¿no? Es lo que estamos viendo en esta mañana del día de hoy. Esto también, por cierto, se está viendo reflejado en el tema del franco suizo. El franco suizo ha estado perdiendo consistentemente con respecto al dólar. Y ahorita en el análisis de los 7 principales pares de divisas nos vamos a meter en ese argumento, pero por ahí va la historia, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, parece que empieza a ser peligroso apostar en contra del dólar,
porque todavía no tenemos claro el potencial de dinero extra que podría traer esta victoria de Donald Trump, que ayer se vio todavía exacerbada por algo que le comenté de pasada y que de hecho le comenté mal. Le leí la nota del Washington Post tal cual había salido, con la información que había salido, pero el sentido que quería darle era que de alguna manera no había sido tan bueno para Donald Trump este fallo, porque le decían, bueno, no eres inmune. Lo que dijo la Corte el día de ayer es que el presidente es inmune en casos oficiales o en eventos oficiales y no es inmune en eventos privados. Y yo malinterpreté como que era un evento privado en el que eventualmente arengó a las masas para estar interviniendo en el Capitolio. Y al parecer resulta ser que es al revés, ¿no? Entonces, Donald Trump el día de ayer se la pasó festejando literalmente la victoria que le dio la Corte, porque parece que limita mucho el espectro de evidencias que puedes presentar en contra del expresidente Donald Trump o eventualmente de cualquier expresidente para perseguirlo por sus actos, ¿no? Hubo por ahí, hay que recordar que aquí hay dos partes en esta historia. Una, bueno, obviamente los alcances, cuando una Corte Suprema decide, como lo está haciendo sobre este tipo de cosas, está decidiendo, pues haciendo un fallo, no solamente pensando en los casos actuales, sino los que podrían venir en el futuro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, uno de los argumentos conservadores, o de la rama conservadora dentro de la Suprema Corte de Justicia, donde por cierto 3 de esos jueces, de los 9 jueces que están decidiendo, fueron inyectados directamente por Donald Trump, o fueron puestos en su asiento directamente por Donald Trump, y que obviamente se esperaba que fueran más benévolos con cualquier caso que Donald Trump estuviera acercándoles. Decían, bueno, todos los presidentes eventualmente podrían caer en la opinión de que el antecesor violó la ley a la hora de aplicar algo, ¿no? Por ejemplo, si decidieran tomar una acción de defensa, ¿no? Y mandar al ejército a algún lugar, presionar con la armada en algún lugar, inclusive el darle una orientación al cumplimiento de reglas ecológicas, etcétera, etcétera. El siguiente presidente podría llegar y decir, ¿sabes qué? Eso fue una distorsión de la ley, el presidente mal aplicó la ley, y entonces, si no hubiera inmunidad presidencial en los actos oficiales, es decir, en las decisiones de gobierno, pues podría ser una continua vendetta de presidentes contra expresidentes, y eso limitaría la libertad de acción del presidente, que es deseable. Ese es el argumento por el cual finalmente la Corte terminó fallando con mayoría de votos a favor de esa inmunidad. El problema es que, pues si en medio de un discurso oficial, de repente el presidente se le ocurre decir, asesinen a mi adversario político, es inmune, ¿sí me explico? Si de repente decide mandar un acto de gobierno, mandar la Guardia Presidencial contra un grupo para callarlo, es inmune, no puede ser juzgado por eso. Si de repente decide aceptar un soborno de otro gobierno, es inmune porque lo podría estar haciendo en medio de un acto oficial. Lo que no queda muy claro es cómo dirimir cuáles son actos oficiales y cuáles son actos privados, ¿sí me explico? Teóricamente la ley debería de poder tener por lo menos la capacidad de dividir en 3 ramas los actos de un presidente, ¿no? Los que sean claramente oficiales, los que sean actos de gobierno claramente, los que fueran actos de gobierno claramente, los que fueran actos de representación como individuo, ¿no?
y es que en Estados Unidos hay una... Desde que puede el presidente ser reelecto, puede entrar en una campaña electoral como presidente, y por ejemplo a gente que hemos crecido en países donde eso es mal visto, porque no hay reelección de presidentes, a nosotros nos hace muchísimo ruido ver cómo directamente un presidente puede usar su tiempo como presidente en ser candidato a la presidencia siguiente, ¿sí me explico? Y participar en actos de campaña y etcétera, etcétera. Y es difícil entonces dividir hasta qué punto fue un acto oficial o no, donde arengó a las masas en contra de el Capitolio. De hecho, en la Corte ha dado 3 fallos consecutivos beneficiando a Donald Trump, ¿no? El primero fue ese donde quitó el derecho constitucional, como se consideraba, al aborto en Estados Unidos, en el Roe versus Wade. El segundo fue cuando en el cargo de obstrucción de la justicia, que fue aplicado a todos aquellos que entraron al Capitolio, originalmente la Corte dice, no, espérate. Obstrucción solamente si en el acto se pretende destruir documentos. Entonces solamente aquellos que destruyeron documentos oficiales podrían ser acusados de obstrucción. Todos los demás simplemente se estaban manifestando, aunque rompieron paredes, hirieron gente, etcétera, etcétera. No fue obstrucción de la ley. Entonces tú puedes armar ya literalmente una embestida de ciudadanos organizados, ¿no? Les pones sus cascos de vikingo y les dices, ahora entra a la fuerza al Capitolio para impedir que promulguen como nuevo presidente al que me va a reemplazar, y ya no sería un acto ilegal, con lo que la Corte ha dicho en Estados Unidos últimamente, ¿no? Porque, por un lado, el irrumpir, nada más, ojo, no destruyan ningún documento. ¿Sí me explico? Si no destruyes ningún documento, por mucho que estés obstruyendo a la hora de que físicamente impides la reunión, a lo que dijo la Corte, no estás obstruyendo la justicia, estás manifestándote. Y el presidente tiene toda la libertad de decirlo, y de organizarlo, y de pedirlo, y de hacerlo, y sería inmune, porque pues es un acto oficial, y él es inmune entre los actos, durante los actos oficiales. Entonces, esta decisión del día de ayer de la Corte volvió a darle otro impulso a Donald Trump para pues poder ser electo, ¿no? Porque de alguna manera también judicialmente le da la razón, ¿no? Le está diciendo, es verdad, Donald Trump cuando dice no hicimos nada ilegal, la Corte ahora le está diciendo sí, es verdad, no creemos que haya sido ilegal eso, ¿no? Entonces sus probabilidades de reelección mejoraron, y por eso las apuestas porque las consecuencias de que Donald Trump llegue al poder, que es un aumento inflacionario, aumenten, se reflejaron en el mercado. ¿Sí me explico? Todo esto fue para explicarle por qué el dólar el día de ayer teóricamente debería de haber caído y finalmente terminó subiendo. O sea, desde los puntos de vista fundamentales, normales, si no hubiera el factor Trump, tendríamos que haber tenido un dólar más bajo, pero tenemos un dólar más alto. Y eso es lo que estamos liando en esta mañana del día de hoy. De hecho, acá está, ¿no? Tenemos un dólar más alto. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Ahora, ¿con qué estamos trabajando esta jornada? Bueno, esta jornada vamos a tener el dato de inflación en menos de una hora. Probablemente cuando usted esté viendo este programa, ya, si no es suscriptor del servicio de análisis, ya habrá pasado el dato de inflación. No creo que ahí vaya a haber mucha sorpresa, porque finalmente se espera que la inflación para lo que es la eurozona descienda en el subyacente, es decir, quitándole los elementos más volátiles como energía y alimentos frescos, una décima, de 2.9 a 2.8, y en el dato general se espera que baje también de 2.6 a 2.5. Esto es lo que se piensa en el comparativo anualizado. En el comparativo mensualizado se espera que la inflación esté en torno a el 0.4%, estuvo la vez pasada, más o menos por ahí se quede, y en torno a el
0.2% en el dato general, ¿no? Entonces es lo que esperamos ver por ahí. Después de ahí el mercado estará muy atento a los JOLTS, a las aperturas de puestos de trabajo. Se espera que bajen de 8.05 casi 0.6 millones a 7.96. Ahí tendremos que ver, ¿no? Si realmente no se da esa caída, quiere decir que el mercado laboral todavía estaría un poco más fuerte en Estados Unidos y sería como un preámbulo para esperar todavía más presión desde el lado de los empleos, lo que redundaría en más presión alcista para lo que es el dólar, ¿no? Entonces ahí el mercado está cauto a ese tema de los JOLTS y de la publicación del dato de inflación allá en Estados Unidos, además de los comentarios de Jerome Powell. Christine Lagarde ya estuvo hablando y básicamente lo que dijo fue que todavía ella no tiene claro que en el corto plazo se puede definir la trayectoria de la inflación. Nos hace falta más tiempo para esa trayectoria de inflación, es básicamente lo que dijo Christine Lagarde. Falta más tiempo para estar seguros de que la inflación va por buen camino y que el hecho de que haya un mercado laboral fuerte ahorita en Estados Unidos quiere decir que no tienen prisa y tienen más tiempo para recopilar datos, ¿no? Es decir, prisas por bajar las tasas de interés no tenemos, no hay argumentos para tener esa prisa y lo que tenemos son pues una falta o una incertidumbre sobre lo que es precisamente el que realmente estamos conduciendo la inflación hacia la baja, ¿no? Y luego ya vinieron por ahí algunos comentarios, por ejemplo, el economista en jefe del Banco Central Europeo en Bloomberg estaba diciendo esta mañana, el señor Phil, que pues finalmente para él el tema, digamos, de fondo en la conversación es qué pasa con la inflación del sector de servicios. Simux también dice que que son probables más recortes de tasas para este año. Si los datos se mantienen como van, como esperan, por lo menos un par de recortes se le estaría esperando. Wunsch, que es un poco menos dovish, un poco más cauteloso, decía, bueno, los dos primeros recortes de tasas para este año serían relativamente fáciles de lograr, ya llevamos uno de ellos, es decir, él ve otro recorte más para el resto del año, pero ir más allá de eso sí necesitaría ser un poco más complicado, ¿no? Habría que convencer a los miembros del Banco Central Europeo de recortar más de 2 veces este año. Es decir, tiene que haber argumentos muy fuertes de una caída de inflación como para que pudieras tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que se está platicando en esta mañana del día de hoy. Desde el escenario político allá en Estados Unidos ya hablamos de las probabilidades de victoria de Donald Trump. Sin embargo, Biden tampoco quiere decir que haya quedado ya en la calle y que esté perdido. De hecho, según hay informes de Bloomberg, los demócratas podrían estar considerando adelantar la nominación de Biden, es decir, lo que se iba a dar en la gran convención del Partido Demócrata, adelantarla para callar los rumores de su sustitución. Esto tendría sobre todo un peso en el tema de la recaudación de fondos para la campaña, que es una forma, ahorita obviamente es un tema de publicidad, de alcance, de bombardeo de mentes, etcétera, etcétera, sobre todo importante en los estados que están indecisos, y obviamente mientras más cantidad de lana tienes ahí para jugar, puedes encontrarle, tienes más, es como tener más billetitos de lotería para poder encontrar el anuncio que haga clic en la mente de los indecisos y los voltea hacia tu posición, ¿no? Es más o menos como el argumento que estarían jugando por ahí. El asegurar que Biden es el candidato podría, digamos, respaldar o solidificar la idea de que haya un flujo bueno de donaciones para la campaña de Biden, ¿no?
Hasta ahorita Biden no va mal en la recaudación de fondos. De hecho, por momentos hasta parece que le va mejor que a Donald Trump en la recaudación de fondos, ¿no? Habrá que ver cómo siguen las cosas. También, pues de aquí a las elecciones todavía Donald Trump puede equivocarse. Lo que sí es claro es que no pueden permitirse los demócratas otro mal desempeño, como otra mala noche como la que tuvo Biden en el debate pasado, ¿no? Dicen que eso sería, o la mayoría de los analistas políticos calculan que eso sería literalmente la muerte para los demócratas en estas elecciones, ¿no? El realmente convencer que no tienen las capacidades físicas para esto. En general, entonces, tenemos un escenario donde el dólar se está apreciando, donde realmente podremos estar hablando de un risk-off, ¿no? No se ve tan claro una sesión de ¿cómo se llama? De apetito por el riesgo claro. Tenemos a los principales pares de riesgo en la parte baja del rango todavía, continuando como lo que vimos el día de ayer. Sin embargo, pues en las acciones en Estados Unidos el día de ayer hubo ligeras ganancias, 0.27% para el Standard & Poor's 500, 0.66% para el Nasdaq. El Dow Jones estuvo más magro, 0.13% de ganancias, y el único que perdió fue el Russell, las acciones de baja capitalización. ¿Por qué? Porque las apuestas porque Donald Trump pueda quedarse en el poder le implica también un escenario de tasas más complicado y de endeudamiento más complicado para las compañías de pequeña capitalización. Entonces por eso es que ahí como que a ellos son a los que más les duele este escenario, ¿no? Digámoslo así. Luego el traspaso a la sesión asiática, obviamente el Nikkei 225 de Tokio estuvo ganando porque se siguió depreciando el yen japonés, está en mínimos de 38 años si no mal recuerdo. Sigue ahí porque se sigue combinando el diferencial de tasas enorme que hay entre Japón y Estados Unidos. Agréguele ahora la perspectiva de que a lo mejor Estados Unidos necesite subir más las tasas de interés, sobre todo si ganara Donald Trump, que ahí hay otro factor interesante para Japón. Y por el otro lado, pues la percibida falta de premura en normalizar las tasas de interés por parte del Banco de Japón, ¿no? Entonces ahí se sigue depreciando el yen japonés, y esto de alguna manera a las grandes fabricantes, a las exportadoras japonesas, pues les está funcionando, ¿no? Entonces por eso es que hubo ganancias del 1.24% en el Nikkei. No tanto así en el tema de las acciones del Standard & Poor's asiático. Allá hubo algo de debilidad en el sector inmobiliario y en el sector de la minería, y en lo que es el Hansen de Hong Kong y el Shanghai Composite, pues estuvieron con ligeras ganancias, ¿no? Ahora que ya regresaron al mercado los de Hong Kong. El Hansen de Hong Kong ganó luego del regreso del fin de semana feriado, en el que las acciones inmobiliarias tuvieron un poquitito de repunte, pero en términos generales los movimientos fueron mínimos, ¿no? Para la apertura europea las cosas se vieron ya un poco más silenciadas. De hecho hay algo de caídas interesantes para el DAX Industrial de Alemania, en medio de toda esta situación política que todavía está por vislumbrarse en esta semana, ¿no? Hay una posibilidad de estar, pues a lo mejor sacando algo de dinero del escenario en lo que se aclara el escenario político, y probablemente lo vivamos durante esta semana, pero tampoco se esperan movimientos demasiado fuertes. En cuanto a las materias primas, curiosamente, a pesar de la fortaleza del dólar, el crudo se ha mantenido extendiendo el rally. Le muestro por acá el gráfico del crudo.
Y esto nos hace pensar que a lo mejor hay dos posibilidades. Una, aquí yo tengo una penetración de mínimos ligeramente, lo que me impide pensar que se extiende la onda 5, pero era una posibilidad, ¿no? Si usted se fija, la onda 5 podría haberse extendido como por acá sin mayor problema, ¿no? Para hacer el 1 a 1 con respecto a la onda A. La onda B fue relativamente breve, según la proyección actual, quedó en el 61,8%. Entonces podría haber igualado o inclusive llegar a estos máximos, que ya sería demasiado, pero bueno. La otra opción es que estemos en un W, una X muy rápida, porque ya aquí para plana sí ya se fue fuera de las proyecciones normales. Y entonces fuera la parte, digamos, inicial de esa onda Y, para un retroceso que todavía tiene algo de distancia. Todavía frenándose en esta zona de resistencia estaríamos con un retroceso profundo normal, ¿sí me explico? Y hay algo de pérdida de momentum en esta subida, entonces realmente no requiere demasiado para darle la vuelta al crudo. ¿Qué es lo que está manteniendo el precio del crudo hacia el alza en el corto plazo? Bueno, básicamente apareció una noticia de las proyecciones de la Asociación Estadounidense de Automóviles, la AAA, que mostraron un crecimiento anual del 5.2% de los viajes vacacionales. Y se espera que solo los viajes en automóvil aumenten un 4.8% con respecto al año pasado. Esto de alguna manera da una perspectiva de demanda o de solidez de demanda, que podría estar funcionando con este tema, ¿no? Entonces ahí hay cierta presión para el tema del crudo, y ¿de qué dependerá? Bueno, y hay otra, ¿no? La posibilidad de que sigue ganando fuerza el huracán Beryl, que ayer le había platicado. Es probable que ahora sí empiece a afectar la producción de crudo de la bahía de Campeche, que no es demasiado lo que produce, pero habría algo más delimitante en la oferta de crudo por lo mismo. Y se anticipan interrupciones en el refinamiento del petróleo y la producción fuera de costas, debido precisamente a este huracán que sigue ganando fuerza. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hay ahí. Todos los demás commodities sí se siguen comportando como buenos commodities. El oro pues mantiene contenido el precio frente a un dólar que de alguna manera se mantiene todavía en la misma zona. El cobre lo mismo, ¿no? Si el dólar se está apreciando, debe de volver a recuperar su presión bajista. Ahí la probabilidad de que estemos ya en el final de la fase de la onda B, por cierto, me parece que ya estaría en un buen punto donde podríamos empezar a esperar a ver un reversal. Vamos a ver qué pasa. Todavía ese reversal se ve muy incipiente apenas, pero podría aparecer, ¿no? Y el tema del Bitcoin, pues también ahí el mercado se ha estancado en esta zona. Ahí pudiera ser una extensión de la onda 3, lo que estaríamos proyectando por delante, ¿no? Esta fase de retroceso, pensar que pudiera ser la extensión de la onda 3, o pensar que fuera un 1, 2, 3, 4, 5 para ser la primera fase de 3, y vuelvo al punto, tendría que venir el retroceso para ser la 2 de 3, y por lo tanto también bajo esa categoría esperaríamos una onda alcista extendida. O la otra opción es que finalmente hasta acá llegó la onda 4 para una C un poco más compleja, y vendría un movimiento de zigzag hacia la baja. Entonces depende de cómo se forme este movimiento. Tendríamos, si se da muy rápido, digamos, el movimiento hacia la baja, sería más probable ya el conteo azul que el principal blanco. Si no se da tan rápido, sigue conservando la probabilidad de lo del movimiento alcista, que todavía, le digo aquí, el punto crítico es que no había cruzado el canal base, ¿no? Entonces todavía hablar de un impulso alcista nuevo para el Bitcoin es algo lejano, es algo difícil de tratar, ¿no? Y en el tema del Dow Jones, pues realmente
no hemos salido de la posibilidad de estar al final de la onda 2 y el arranque de la fase 3 probablemente, ¿no? Podremos estar hablando de un 1, 2 y pues por aquí si se diera una caída más o menos fuerte el día de hoy, podríamos pensar o empezar a cavilar con la idea de estar arrancando la fase 3, pero todavía de una forma muy incipiente, seguro, o bueno, claro el escenario, pues hasta que no se rompa por debajo de los 38.277, todavía estamos a cierta distancia de esa zona, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, como que el panorama inicial. Ahora vámonos a la parte de los 7 principales pares de divisas. ¿Qué es lo que podemos jalar el día de hoy? Bueno, si usted es suscriptor del servicio de análisis, aguánteme unos segundos si me está viendo en vivo y ahorita vamos con esta sección. Si usted me está viendo en una versión grabada, cambie de video. Y si no es suscriptor del servicio de análisis, ¿qué espera? Le dejo por ahí una tarjetita de información en el video de YouTube para que vea cómo suscribirse a este servicio. O escríbame por Telegram y ahí le paso cómo le hace para suscribirse, para ver el análisis de los 7 principales pares para lo intradiario y las posibles señales que pudieran aparecer. Gracias.